Teorema del resto. El resto de la división de un polinomio por otro de la forma x más a es el valor que resulta de reemplazar la variable del dividendo por el valor opuesto al término independiente del divisor. ¿Qué significa? Similar a la división por Ruffini, en el teorema del resto, puedo obtener el resto, no el cociente, solamente el resto, cuando estoy dividiendo un polinomio por un binomio de grado 1 que tenga término independiente distinto de 0. Y lo voy a obtener si yo a ese término independiente, o sea, a ese valor a, lo reemplazo en la letra x del dividendo. Voy a tomar un ejemplo que me dice, tengo el polinomio p de x que está formado por 3 letras x de grado 3, menos 2 letras x de grado 2, menos 2. Y un polinomio q de x que tiene la forma x más a. En este caso es x menos 1. En este caso a es menos 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo necesito utilizar el opuesto de a. Bien, para esto, el resto de la división de p de x en q de x se va a obtener. Voy a escribir, o más que nada voy a escribir este polinomio, pero voy a quitar las x. Voy a agregar donde había la e, una x, un paréntesis. Y voy a utilizar el valor que me hacía falta. En este caso, no el que me hacía falta, sino que voy a utilizar el opuesto del término independiente y lo voy a escribir en esta posición. 1, 1, 1. Si tengo menos 1, el opuesto es 1 positivo. Ahora verán, justo donde estaban las x, simplemente escribo el paréntesis. Tenía 3 letras x de 43, entonces pongo 3, paréntesis, de 43. Menos 2, por paréntesis, de 42, menos 2. Y donde estaba la letra x, lo reemplacé por el número. ¿Por qué le pongo el paréntesis? Porque es necesario que todo el valor sea lo que se eleve a potencia 3 o potencia 2. O sea, que esté elevado a esa potencia. Ahora, ¿qué tendré como resultado? 1 al cubo me devuelve 1, entonces 3 por 1 es 3. 1 al cuadrado es 1, por menos 2 es menos 2, y tenía menos 2. Cuando hago la suma de estos números sería 3, menos 2, menos 2, me devuelve simplemente menos 1. Entonces el resto de la división es menos 1. El teorema del resto lo único que me permite es obtener el resto de la división, no el cociente. O sea, no me da el resultado, solamente me devuelve el resto, o sea, lo que sobra de la división. Esto me sirve para poder obtener o para comprobar si la división que realicé, una división que haya sido realizada a través del método de Ruffini, o una división sintética, pero que tenga un divisor de la forma x más a, o en la forma binómica, pueda estar bien. O sea, simplemente me sirve para verificar. Si coincide el resto, es porque mi división fue realizada correctamente. Entonces, solamente me servirá, en este caso, para hacer esa verificación. En el ejemplo, que ya lo marqué como el punto B, tengo que realizar los mismos pasos. Tengo dos polinomios. Un polinomio P menos x de exponente 5 más 12 de x de exponente 3 menos 15x de exponente 2 menos 16. Y el divisor, que también tiene la forma x más a. En este caso a es 4. Ya identificado el valor que necesito, o sea, el término independiente, recuerden que voy a utilizar siempre el opuesto. En este caso el opuesto va a ser menos 4. Similar al caso anterior, entonces el resto de la división de este polinomio p de x en q de x lo obtengo. Voy a quitar lo que son las letras y voy a agregar paréntesis. Recuerden que en el primero dice que tengo menos una letra x de grado 5. Eso significa que solamente la letra está afectada al grado 5 del exponente 5, no el signo.
¿sí? En este caso era la letra, la de exponente 5, la que se ve afectada por el exponente 5. La letra se ve afectada por el exponente 3, la letra se ve afectada por el exponente 2. Los coeficientes estarán fuera del exponente. El coeficiente principal era, en este caso, es menos 1, por lo tanto mantengo el menos. El coeficiente de este término es 12 positivo. El del siguiente es 15 negativo. El siguiente es 16, que este es el término independiente, menos 16. Debo mantener esto. Lo único que voy a utilizar es paréntesis para indicar esta es la posición donde están las letras. Ahora el divisor era x más 4 de la forma x más a era 4, identificado, a es 4, entonces el opuesto es menos 4. Simplemente cambio menos 4 en todas las posiciones que le corresponden. ¿Qué va a suceder con esto? Recuerden que lo que se encuentra dentro del paréntesis es lo que está afectado primero por la potencia. Siempre estará afectado primero por la potencia, luego por el coeficiente o por el signo. Así que primero necesito resolver lo que es las potencias. Recuerden que las prioridades de las operaciones matemáticas serían potencias, raíces, multiplicaciones, divisiones y por último lo que son sumas y restas. Y como esta es una potencia, primero resuelvo la potencia. ¿Qué sucede con la potencia impar y un número negativo? Significa que el número resultante de esto será también negativo. Y si tengo afuera un negativo por otro negativo, me dará positivo. Entonces el primer valor será positivo. ¿Qué sucederá en el siguiente caso? Tengo un número negativo elevado a potencia impar. Sucederá algo similar. Cualquier número negativo a potencia impar me devuelve un número negativo. Y positivo, este 12 que es positivo multiplicado por un número negativo me devolverá negativo. El siguiente término será negativo. En el siguiente tengo un número negativo, menos 4 elevado a potencia par, me devuelve positivo. Y positivo por negativo, porque 15 es negativo, me devolverá negativo. El último se mantiene, que es menos 16. Entonces, al reemplazar los valores y obtener esto, menos 4 elevado a la quinta me devolverá menos 1024 multiplicado por el signo negativo por el coeficiente menos 1 me devolverá positivo. Este 12 multiplicado por el menos 4 elevado a la 3 me devolverá menos 768. Menos 15 por menos 4 elevado a 2 me da menos 240. El menos 10 se mantiene. Y tendré 1024 menos estos números negativos que también forman 1024. Y me devuelve 0, solamente que 1024 negativos. Eso significa que el resto de la división era 0. Si yo tenía este dividendo y este divisor y me pedían obtenga el resultado de esta división y luego de haber realizado esta división yo dudo del resultado o me pide el ejercicio de más que compruebe a través del término del resto, esta será una forma de comprobar. Simplemente es reemplazando la letra por el opuesto del término independiente del divisor. Es una forma de comprobar que las divisiones que se realizaron a través de Ruffini o división sintética, pero solamente con un divisor que tenga esta forma, x más a, o sea, un binomio de grado 1 normalizado, o sea, de coeficiente 1, y debe poseer sí o sí término independiente. Si tengo este tipo de divisiones, o de esta forma, puedo hacer la comprobación a través del teorema del resto.